La luz se enciende en mi interior, recordando su sacrificio, su infinito amor. Después de esa super intro que me acaba de hacer, sean bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a analizar un poco la Gran Ramera, ¿verdad? ¿Quién es la Gran Ramera? Algunos afirman que la Gran Ramera viene siendo la Iglesia Católica. Otros afirman que la Gran Ramera viene siendo una ideología destructiva que va a confundir a la humanidad. Y otros dicen que son la falsa iglesia. Pero entonces, todo esto lo encontramos en el Apocalipsis 17, donde nos dicta lo siguiente. Voy a leer la primera parte. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, y la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura, de escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Este tema es muy interesante, vamos a ver qué opina el doctor David. Pero la Biblia le llama en el Apocalipsis capítulo 17, verso 5, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué abominaciones comete esta iglesia? Esta falsa iglesia, esta prostituta espiritual, esta gran ramera que fornica con los gobernantes del mundo y que embriaga con el vino de su fornicación a las naciones, haciéndolas sucumbir y embruteciéndolas espiritualmente cada día más en el pecado y la rebelión contra Dios. Sencillo, mi amigo. Una de las grandes abominaciones de Roma es presentar una falsa trinidad al mundo. ¿Cómo? Sí, señores. Roma tiene su propia trinidad. A su líder lo llaman Papa. Y la palabra Papa viene del arameo Abba, que significa papito, padre. Y se refiere a Dios. Y de acuerdo al Mateo capítulo 23, versículo 9, dice: a nadie llamaréis Papa, Abba, porque uno solo es vuestro Padre y está en el cielo. Mal entonces el líder de Roma puede arrogarse, usurpar el título de padre para sí mismo siendo humano. Es más, dice que nuestro espíritu clama: Abba, Padre. Dese cuenta, mi amigo, pero también aquí hay algo que quiero decirles a los evangélicos. Un 80% de los evangélicos ha prostituido su vocabulario espiritual. Hoy en día a su supuesto apóstol o a su pastor le llaman mi padre espiritual. ¿Desde cuándo el pastor es padre espiritual de alguien? Cuando la Biblia en el libro de los Hebreos dice que el padre de los espíritus es Dios, el cual nos disciplina mejor que nuestros padres terrenales. ¿De dónde sacan que un hombre puede ser padre espiritual cuando el padre de los luces, en quien no hay sombra de variación, es Dios? No podemos caer en semejante pecado de idolatría. O sea que antes le decían padrecito al cura y ahora le llaman padre espiritual al pastor. O sea, pues mi amigo, como dicen en mi pueblo, la misma chola con otra pollera. Es un ridículo. Caemos en lo mismo que criticamos. Segundo dato, el líder romano no solo se cree Dios Padre, se cree Dios Hijo, se declara Dios Hijo. ¿Cuándo? Cuando él a sí mismo se llama el sumo pontífice. La palabra significa sumo sacerdote. Cuando la Biblia me dice que nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, el cual traspasó los cielos y está sentado a la diestra de Dios en las alturas. ¿De qué sumo sacerdote me vienen a hablar? ¿De qué sumo sacerdote hablar? Pero va más allá. No. No solamente se cree Padre, no solamente se cree Hijo, se cree el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el líder de Roma se hace autodeclarar, o se hace declarar el vicario de Cristo, el representante de Cristo. ¿Y quién dijo que Jesús dejó como representante a un humano? ¿Quién lo dijo? Cuando el mismo Mesías dijo: hijitos, ya no os dejaré huérfanos, y aquí enviaré otro consolador, el cual estará con ustedes hasta el fin del mundo. Y hablaba no del Papa, mi amigo, ni de Pedro, hablaba del Espíritu Santo de Dios. Estamos diciendo que dentro de las abominaciones de esta ramera
está en la enseñanza de una falsa creencia en Dios, una distorsión. Definitivamente, el líder romano pretende ser Dios. Hay muchas barbaridades y abominaciones que ha enseñado esta ramera al mundo. Una de las grandes y temibles abominaciones, aceptada casi como verdad, una mentira que tanto se repite como verdad, termina por creérsela a veces, es de que Pedro fue nombrado papa. ¡Qué barbaridad más grande! Lo digo, Pedro murió sin enterarse que lo nombraron papa. Escúcheme bien. Una descontextualización de los pasajes bíblicos impresionante de parte de la iglesia romana. Pedro nunca fue nombrado papa, jamás. Es más, no tenía los requisitos. Le voy a dar un dato. ¿Sabe cuál es uno de los requisitos para ser papa? Ser soltero, ¿o no? No haberse casado, ¿o no? Claro, un cura tiene que ser soltero. Que sea homosexual, pedófilo, ese es el problema de él. Pero hay otro problema. Pedro tenía suegra. Claro, ¿cómo no? Claro que tuvo. Aleluya, y que el diablo huya. No, habla serio. Primero, de que Pedro era un hombre casado. Y según la ley católica, solo un hombre que haga voto de castidad puede ser líder religioso. Entonces Pedro no cumple los requisitos ni siquiera del mismo Vaticano. Lo votan por tener suegra, más claro. Ahora, segundo, ¿sabía usted que el voto de castidad impuesto es un pecado y una doctrina de demonio? La Biblia dice en 1 Timoteo 4, 1 al 3 lo siguiente: el Espíritu Santo advierte claramente que en los últimos días algunos hombres apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios y espíritus de engaño, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. O sea que el celibato impuesto es una doctrina de demonios. Ahora puede entender por qué tienen tanta monja lesbiana, cura violador, pedófilo, y una iglesia romana que está endeudada hasta las patas, pagando a los padres, a las madres y a los hijos y niños que fueron víctimas de la violación de estos pedófilos y depravados. Para que vea usted. Mire, pero no solo ese detalle. Voy a ir al pasaje en cuestión, al famoso pasaje de Mateo capítulo 16, versículos 15 al 20, aceleramos. Mateo 16, 15 al 20. Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Jesús, Simón Pedro le dijo: Atajuja Mashiach ben Elohei, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió: bienaventurado eres Simón, hijo del profeta Jonás, porque esto no te lo ha revelado ningún humano de carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Tú eres Pedro, no eres Simón, eres Pedro, que significas fuerte, firme, piedra firme. Pero esta roca, sobre esta roca, note la diferencia, no le dice piedra, ahora le dice roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La pregunta es, ¿cuál es la roca de la cual se está hablando aquí? Según los líderes católicos, la roca es Pedro. Mentira. No, Jesús nunca endiosó a Pedro. Jamás Jesús endiosó a un hombre, mucho menos a Pedro, que después de 10 minutos lo negó 3 veces. ¿Cómo podía ser Pedro el representante de Jesús en la tierra, el Papa, y después de 3 minutos lo negó 3 veces? Nada que ver. Jesús no endiosó a Pedro, nunca lo nombró Papa en este pasaje bíblico. No, mi amigo. Lo que está diciendo Jesús es esto: sobre esta roca, sobre la declaración que salió de tus labios, que es como una piedra firme, que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. Y ese es el fundamento de la iglesia: creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador de la humanidad. Es eso lo que creemos, lo que vivimos y predicamos, que Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Esa es la roca sobre la cual se asienta la fe de la iglesia y contra la cual el enemigo no va a poder vencer. El diablo y el infierno no podrán contra la gran verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. Es esa la roca sobre la que se fundamenta la fe de la iglesia. No Pedro, sino lo que Pedro acababa de decir. La gran revelación, que ni siquiera la tuvo Pedro, porque Pedro fue el revelado. No, fue el Padre que se la dio a Pedro. Dice: bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ningún filósofo, teólogo romano. Te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y esa revelación venida del Padre es la roca sobre la cual la iglesia se sustenta. Escuche, la revelación venida del Padre es la roca sobre la cual la iglesia se fundamenta. No Pedro, sino lo que Pedro dijo por revelación del Padre.
No hay que mezclar las cosas, mi amigo. Es más, preguntémosle a Pedro si se consideraba papa. Vea, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Pedro lo niega. Primera de Pedro 2:4. Acercándonos a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. O haciendo remembranza a la profecía del rey David, que la piedra que los edificadores desecharon era la cabeza del ángulo. Hablando del Mesías, fundamento de la fe, pilar de la fe. Y preguntémosle al apóstol Pablo si creía que el Vaticano o el Papa era la cabeza de la iglesia o la piedra. No, Primera de Corintios 10:4, Pablo dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Definitivamente, mis hermanos, este mensaje toma trascendental importancia, porque enseguida voy a entrar ya a la parte conclusiva del mismo. Quiero mencionar los siguientes datos que me parecen importantes y coherentes hacerlo. Esta iglesia romana no solamente viste de púrpura y escarlata, no solamente utiliza un cáliz de oro con vino, utiliza perlas preciosas, no solamente utiliza una hostia, no solamente está en el Vaticano, una ciudad de 7 montes, y tampoco queda en que sea una iglesia que predica dominaciones. No, mi amigo. Es la madre de todas las creencias cristianas falsas. Por eso le llama la madre de las rameras. De todas las creencias espirituales cristianas prostituidas y falsas, así como el G12, la teología de los apóstoles, del neoapostolado, de estos pseudoprofetas de la prosperidad, que no son otra cosa que hijos de la ramera. Es más, le voy a dar un dato. Usted nunca va a ver en la boca, nunca va a escuchar en la boca, mejor dicho, de estos predicadores de la prosperidad, de estos pseudoapóstoles de la prosperidad, usted nunca va a escuchar un mensaje condenando la idolatría de Roma. ¿Sabe por qué? Porque nunca estos apóstoles morderían la mano al patrón que les da de comer desde Roma, mi amigo. Por eso estos nunca predican del arrebatamiento y nunca predican contra la idolatría de Roma. ¿Sabe por qué? Porque hijos de la ramera son. Cabe aclarar que ahora nos toca el análisis del doctor Armando, pero no es un debate, esto no es un debate. Esto es simplemente una recopilación, un reencuentro de lo que sería sus puntos de vista, que son muy interesantes. El doctor David Diamond tiene un doctorado en sociología, un doctorado en leyes, y Armando Dulcín, que tiene un doctorado en teología. Entonces son puntos de vista que se supone que deberían ser muy acertados, puesto al gran estudio y nivel académico, aunque yo sé que esto no es por nivel académico ni por estudio, es por la revelación del Espíritu Santo, pero se supone que ellos deberían conocer aspectos más técnicos a profundidad. Entonces esto no es un versus, esto simplemente es una comparativa en puntos de vista y agarramos lo bueno y desechamos lo malo. Vamos ahora a continuación a demostrar por qué se usa la palabra Babilonia en Apocalipsis 17. Vayamos a Apocalipsis 17 otra vez. ¿Por qué se usa Babilonia en el versículo 5 para designar a las religiones? O con el nombre de la madre de las rameras, vamos a ver también por qué. Y esto es lógico porque vamos a demostrar que esta palabra es usada para todas las religiones y todos los sistemas ideológicos que el ser humano ha tratado de inventar para poder llegar a Dios. Dios estableció la única manera de que pudiéramos reconectarnos con Él. Y desde el principio se lo reveló a Adán y a Eva en el capítulo 3 del Génesis. Cuando Dios vio que Adán y Eva se taparon sus genitales con hojas de higuera, en ese momento Dios les quitó esas hojas, porque las hojas de higuera representan la intención del ser humano de cubrirnos con cualquiera que sea de las religiones para poder traer conciencia de paz a nuestra vida y de alguna manera saber que si pertenezco a alguna religión
Llámese hinduismo, llámese esoterismo, llámese el Islam, llámese catolicismo romano, llámese mormonismo, llámese la luz del mundo, llámese la religión que tú me quieras mencionar. Son sistemas que nosotros hemos inventado porque nacimos con un deseo, con un anhelo de reconectarnos con alguien o con algo, y como no sabemos con qué ni lo podemos explicar, agarramos un tronco de árbol y lo cortamos y le damos la forma de una persona y nos hincamos delante de lo que nuestras manos crearon o modelaron. O agarras cemento, yeso y hace la forma de un santo o la forma de una virgen, y ante lo que nosotros hicimos nos inclinamos a adorar. Esto en la Biblia se llama idolatría, paganismo. ¿De dónde viene? De Babel. Es la confusión, el ser humano está confundido. No sabe a qué Dios adorar. Si a un árbol, si a las plantas, vamos a Teotihuacán y nos cargamos de energía. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Y a los astros, o adoramos al sol, o a la luna, o a un hombre, o a un líder, y nos inclinamos delante de los hombres. ¿Por qué? Porque la humanidad está confundida, está en Babel. Y esta es la razón por la cual Cristo hace su aparición en la escena del mundo. Y se encuentra una mujer inmoral, pecadora, la mujer samaritana. Juan capítulo 4. Y entonces la mujer samaritana, a pesar de que llevaba 5 maridos, cuando le encontró Jesús, y con el que vivía no era su marido, o sea, estaba viviendo en Amaciato, cuando Cristo la encontró, esta mujer, a pesar de su inmoralidad, qué increíble que era religiosa, sumamente religiosa, se apegaba a algo. Y entonces le hace a Jesús una pregunta y le dice: mis padres me enseñaron que debemos adorar en ese monte, y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén. O sea, ¿qué había en esta mujer? Confusión. Y así me encontró muchas personas. Oye, ¿cuál es la verdadera religión? Porque todos dicen que ellas son las verdaderas. O sea, hay una confusión impresionante en el mundo por saber cuál es la verdadera religión. La respuesta es ninguna. Ninguna te puede llevar a Dios. Porque el cristianismo no es una religión. Es una relación personal, viva, orgánica, dinámica, con alguien que se llama Jesús, que murió en una cruz, fue enterrado, fue sepultado, fue crucificado y resucitó a los 3 días. Bajó del mundo hace 2000 años para poder corrernos las cortinas y sacarnos de esta confusión religiosa, pagana, idólatra, con la que todos los seres humanos nacimos. Todos hemos nacido. El hinduismo tiene 6 millones de dioses. El musulmán, ¿verdad? Dicen que Alá es su Dios, y así podemos penetrar en toda el budismo es una religión atea, porque el budismo ni siquiera adora a Dios. Adoraban al gordito que acabó en McDonald's. Entonces Cristo le dice a la mujer samaritana: mujer, síganme con mucho cuidado. Él viene a quitarnos de esta confusión, Jesús. No es ni en ese monte, ni es en Jerusalén. Mi Padre es Espíritu. Y entonces Jesús le dice a la mujer samaritana: escúchame a mí. ¿Cuál es la respuesta? Oigamos lo que dice Jesús. Él nos viene a traer la realidad de la verdadera adoración. Y entonces Jesús a continuación le dice a esta mujer confundida, religiosa y también inmoral: mi Padre es Espíritu, y los que le adoran necesitan adorarle en espíritu y en verdad. ¿Cuál verdad? Si cada religión tiene sus verdades, entonces tenemos que saber que no pueden haber 2 verdades. Porque si una religión contradice a la otra, yo tuve una reunión hace mucho tiempo con un entrevistador llamado Nino Canún. Mi esposa me acompañó.
Y en esta entrevista que se llamó Los Fantasmas, estaba un budista, estaba un rabino, estaba un brujo junto a mí. Cada vez que abría la Biblia se le ponían los ojos en blanco. Y así se veía en el video, no estoy, mi esposa es testigo. Y estábamos todos discutiendo, ¿no? Entonces, cuando acabó esta reunión, en el tercer programa, fueron como 5 programas, me dijo esta persona, Nino Canún, me dice, no, usted ya no puede traer la Biblia. Le dije, ¿cómo que no? El programa se llama ¿Usted qué opina? Entonces, yo no tengo ninguna opinión, quiero que oigan la opinión de la Biblia, porque yo no tengo ninguna verdad, ningún ser humano posee la verdad la tiene Dios. Y si hay una verdad, tiene que venir de Dios, nada más. Y la Biblia nos muestra cuál es esa verdad. Total que después de mucha discusión, le dije, pues me voy y no regreso, pero como ya estaba adelantado el programa, me permitían usar la Biblia. Y al final, cuando ya acabó el programa, estaban reunidos todos, el brujo que estaba junto a mí ponía así los ojos en blanco. Les dije finalmente, le dije al hindú, ¿qué libro usas tú para poder establecer tus verdades? Al que era musulmán le dije, ¿cuál es tu verdad? Pues el Corán. Los budistas, el Tripitaka. Y así cada quien les pregunté, juntando todos esos libros, ¿alguno se compara con la Biblia? Y se voltearon todos a ver. Le dije, finalmente no importa lo que dice tú, ni yo tampoco, sino lo que dice la Biblia. Y a la luz de ustedes, los reto a que tengamos una discusión para demostrar que ningún libro sagrado puede ni siquiera compararse con la información científica, espiritual, política, física, genética y de todas las disciplinas académicas que puedas con la palabra de Dios. Y además, el líder de ustedes, le dije al musulmán, bueno, ¿y tú cuál es tu líder? Mahoma se casó con una niña de 10 años. ¿Ese es tu líder? Los budistas, ¿quién es tu líder? El gordito. Buda, Gautama Buda. ¿Y cuál es tu líder de los hindúes? Brahma, Vishnu y Siddha. Dioses que ni siquiera conocen, ni saben, ni dejaron ningún legado. Entonces, cuando vamos al fondo de todas las cosas, nos damos cuenta que si seguimos a Jesús, Él nos va a guiar a la verdad. Como en esta mañana nos está guiando a la verdad. Y nos está revelando muchas cosas que están escondidas para el mundo común y corriente. Y estas verdades no son para nosotros, son para nuestros hijos y nuestros nietos. Son para que las comuniquemos a nuestra familia, para que arranquemos a nuestra familia de donde se encuentran, de una prisión, están encarcelados en paganismos, en idolatría, en mentiras producidas por Satanás, para impedirles que conozcan y que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Veamos a continuación algunas pruebas de que esta ramera es un sistema religioso. Es lo primero que tenemos que eliminar, esta incógnita. Vamos a entender que vienen 7 años de tribulación, ¿verdad? Todos están de acuerdo en eso. Vienen 7 años de tribulación en el mundo como jamás han habido. Así lo dice Daniel 12, Mateo 24, Jesucristo. Estos 7 años se llaman la tribulación o la gran tribulación. Cuando estos 7 años aparezcan en el mundo, que ya están ahora sí que tocando la puerta, la iglesia o los que seguimos a Jesús ya no vamos a estar aquí. Gracias a Dios. Ya no vamos a estar aquí. Entonces, cuando comience la tribulación, estos 7 años, el que va a iniciar estos 7 años va a ser el anticristo, firmando o confirmando un pacto. Daniel 9, 24 al 27. Firmando un pacto, confirmando un pacto con los judíos y con los árabes. Esto inicia la tribulación o los 7 años o la semana 70 de Daniel, que es la profecía del capítulo 9 de Daniel. Ahora bien, escúcheme con mucho cuidado. Los primeros 3 años y medio, ¿quiénes van a perseguir a los cristianos? El sistema religioso. La gran ramera, como lo vamos a ver. Y los últimos 3 años y medio, el anticristo mata, o el gobierno del anticristo eliminan a la ciudad, a la ramera, la queman. Y los últimos 3 años y medio, el anticristo se erige como el único Dios.
Segunda Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Se erige como el único Dios, y los últimos 3 años y medio, la persecución más cruel y sangrienta de la historia contra judíos y cristianos será del gobierno del anticristo. Entonces vemos, la historia termina con un poder religioso y un poder político. Ya se está aclarando muchas cosas, ¿verdad? Vamos a ver que a través de toda la historia, siempre el poder político ha necesitado al poder religioso. Porque el poder religioso es el que influye moral y espiritualmente sobre el pueblo, sobre la gente. Y al poder político le conviene que el poder religioso o la religión que gobierne o que domine tal o cual país o estado sea el que pueda unirse para conseguir más votos. Y cuando Cristo fue crucificado, fue la culminación de esta verdad. El poder político agarró a Jesucristo, representado por Pilato, el gobernador de Judea, Poncio Pilato. Aquí está este hombre. El poder religioso se encontraba enfrente del poder político, los líderes de Israel, los religiosos. El poder político, yo no hallo ninguna cosa mala en este hombre. Me lavo las manos, dice Pilato. Y el poder religioso, ¿qué grita? Crucifícale, crucifícale. El poder religioso. En tiempos de Cristo dominó al poder político. Y Pilato sabía que el poder religioso o el espíritu religioso es más poderoso que el poder político. Porque si él no entregaba a Jesucristo, de Roma lo podían quitar a él. Porque iban a armar una revolución, una sublevación, los judíos en Israel, por no haber crucificado a uno que se decía que era el César y que era mayor que el César, lo cual era una calumnia, desde luego. Pero aquí vemos claramente representado lo que estamos tratando de poder revelar a través de la Biblia, cómo el poder religioso y el poder político, desde Babel hasta que termine la historia, siempre van a caminar juntos. Por eso se muestra a la ramera en Apocalipsis 17, montada ¿sobre quién? Sobre la bestia. ¿Quién es la bestia? El poder político del anticristo. Y eso sería todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado este interesante tema. Y les voy a dejar aquí la canción, por si la quieren escuchar completa. Cuando el mundo me presiona y me quiere distraer, y las voces de la duda no me dejan ver, cierro los ojos un momento, respiro hondo y sé que hay un lugar de paz donde puedo volver. Es mi ancla, mi refugio, mi razón y mi verdad. Mi mente busca el faro en medio de la tempestad. Pensando en Cristo, la luz se enciende en mi interior, recordando su sacrificio, su infinito amor. Pensando en Cristo, se calma todo temor. Él es el centro, el principio y el final, mi redentor. Mi alma encuentra reposo, mi corazón dirección. En cada pensamiento suyo encuentro mi canción. Recuerdo sus palabras, su ejemplo al caminar, la fe que mueve montañas y enseña a perdonar. Veo su rostro en el pobre, en el que no tiene hogar. Entiendo que el servicio es
es la forma de amar. No se trata de la prisa ni de lo que puedo lograr, sino de seguir sus pasos y su reino anunciar. Pensando en Cristo, la luz se enciende en mi interior, recordando su sacrificio, su infinito amor. Pensando en Cristo, se calma todo temor. Él es el centro, el principio y el final, mi redentor. Mi alma encuentra reposo, mi corazón dirección. En cada pensamiento suyo encuentro mi canción. Que mi mente sea un espejo donde Él pueda brillar, que no haya oscuridad que me haga tropezar. Que cada decisión, que cada paso que doy estén guiados por la gracia que me dio. Oh Jesús, que mi enfoque seas tú, solo tú. Mi pensamiento de día, mi promesa y mi virtud. Pensando en Cristo, la luz se enciende en mi interior, recordando su sacrificio, su infinito amor. Pensando en Cristo, se calma todo